Buenas, bienvenido a un nuevo programa de Libertad y Punto. Hoy para analizar la supuesta nueva constitución que está discutiendo el régimen. Un texto plagado de imprecisiones, plagado de castrismo, que es lo que ellos siempre hacen. Y bueno, gracias por estar nuevamente. Yo quisiera arrancar con un punto que me parece que es de las principales aberraciones que ellos están lanzando. Y es que ellos dicen que se basan en el concepto de Estado socialista de derecho. Eso de entrada es un término completamente contradictorio, un concepto completamente contradictorio, porque el Estado de derecho, que está íntimamente ligado a lo que es la democracia liberal, implica separación de poderes. Y ellos no están planteando para nada ninguna separación de poderes. Y sobre todo hay algo que ha regido todas estas famosas discusiones que al final no discuten nada. Y es una de las intervenciones que hace un señor de apellido Toledo, que es realmente un poema, cuando dice que el partido está muy por encima de todo lo que se va a discutir en este supuesto documento. Yo creo que ahí hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. La Constitución no puede decir, y entonces los primeros secretarios del partido son los que se les subordina el Consejo de Defensa, porque esa no es la función de la Constitución. Hay que preguntarse por qué es que el castrismo está haciendo ahora de pronto un cambio constitucional, ¿no? Y ya yo veo que ellos están cambiando su terminología, tratando de acercarla a las democracias liberales. Digamos, aquí en las falsas elecciones se dice genuina demostración de democracia. Federica Mogherini en algún momento habla por ellos diciendo la democracia de partido único. Es evidente que aquí hay una necesidad de cambiarse de ropaje para intentar engañar a determinadas instituciones internacionales, otros países, y ver si de alguna manera logran con todo esto la inversión extranjera. ¿Sí? Yo diría, Claudio, que no es para intentar engañar. Yo creo que nadie se puede engañar ya con el castrismo a esta altura. Yo creo que es para servirle la mesa a aquellos que quieren ser engañados y entonces permitirles el juego que ellos hace rato vienen buscando. No sé cómo lo ves tú, Ángel. Para mí ellos están tratando de maquillar un cadáver, que es el cadáver del castrismo. Están tratando de dar una imagen que todavía queda algo de vida, que todavía puede estirarse un poco. Yo creo que aquí sí hay unos engañados, que es el pueblo de Cuba, que solo tiene una visión de un solo lado y la gente sabe que si no cumple con lo que el Estado le está diciendo que tienen que hacer, van a ser castigados. Pero hay una cosa, Ángel, en el proceso que ellos le dieron tantos bombos y platillos de que supuestamente iba a haber un nuevo presidente, la gente en la calle quedó inmóvil, la gente en la calle sabía que no había ningún cambio. Ahí ocurre una cosa que para mí es grave. Si este hombre, Toledo, está diciendo que el partido no se supedita a la Constitución y que es libre de ella, que no está atado a ella, y todo el mundo entiende en los países democráticos que la Constitución es tanto para el presidente como el barrendero, cualquier otro escalón sí, de la base, ley de leyes, de la pirámide, Carta Magna. La Carta Magna, ley de leyes, la ley fundamental, como también le llaman. Entonces, ¿para qué toda esta farsa? ¿Para qué todo este teatro? Si además, si las personas del partido, que es como dicen ellos, la fuerza superior, están en la Asamblea Popular, van a estar en el Consejo de Ministros, son gente que están también en el Consejo de Estado cuando se dividan estas dos instancias, van a estar en los consejos populares provinciales, aunque se conviertan los gobiernos provinciales, gobiernos y demás. Dice, ¿de qué vale todo esto? Yo creo que aquí lo que están tratando en verdad es de enmascarar, porque tienen que establecer una ley para el problema de la propiedad y de la riqueza. Yo creo que ellos están primero tratando, ya lo hemos dicho en otros programas, de insertarse
en el mundo real, vendiendo esa imagen de que Cuba comienza a transformarse, a reformarse, a dejar de ser todo lo retrógrado que en la realidad sigue siendo, y al final ya sabemos el objetivo, siempre Estados Unidos. Y yo siempre tengo la sospecha de que pueda haber algún tipo de sugerencia desde sectores de la administración estadounidense. Yo pienso que el régimen también está en los últimos años, cuando cada vez que se presenta ante foros internacionales como por ejemplo es la Comisión de Derechos Humanos, el examen periódico universal, es muy fácil mostrarle que son una dictadura, porque la propia ley de ellos violan las libertades y los derechos fundamentales, o sea, va en contra de las normativas de los pactos de Naciones Unidas, pactos que no han querido ratificar, y me parece que de alguna manera ellos están tratando de adecuar su lenguaje, su gramática, su forma de escribir las cosas a esos están atemperando la dictadura, a estos tiempos. Pero yo diría formalmente, porque en la realidad exacto. Todo lo que queda detrás, hay varios temas que no quedan claros porque todavía no tenemos el texto. Si todavía van a seguir condicionando el tema de la libertad de expresión, de asociación, de reunión a los intereses de la sociedad socialista. Uno de ellos que se refirió a la libertad de expresión en torno al arte y creo que a la música. Este sujeto decía que siempre y cuando, o sea, volví a poner esa coletilla, que yo no sé si la van a eliminar, la coletilla esta del carácter socialista en la Constitución, no sé si la van a eliminar, pero él sí aclaraba que había, o sea, proponía esa libertad de expresión, era algo contradictorio, ¿no?, en sí mismo, pero siempre y cuando no atentara contra el carácter socialista y tal, porque eso podía ser usado por el enemigo. Yo propongo modestamente que la frase diga lo siguiente: la creación artística es libre y su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. Hay un tema, Claudio, que tú mencionaste, que es el de la propiedad, y fue uno de los temas más polémicos. El tema de la propiedad, la acumulación, como llamaron ellos, concentración fue la palabra que usaron, de la propiedad y la riqueza. O sea, ese binomio causó discusión. Yo quisiera que nos comentara sobre eso. Y otro tema que también fue bastante polémico fue relacionado con el tema del matrimonio. Cómo mencionarlo sin mencionar el matrimonio hombre-mujer, o mencionar solamente matrimonios para entonces incluir los matrimonios homosexuales. ¿Cuál fue el debate de la propiedad, como tú lo viste? La forma en que ellos quizás puedan resolver el problema de la acumulación de riqueza está dado en ya una ley que parece que está prácticamente aprobada, sí, que es que solamente se podrá tener un negocio, una sola licencia, o un restaurante, o una casa de arrendamiento para turistas, o cualquier otro negocio. Eso está entre las nuevas leyes. Son las normativas. Si nada más te permiten un negocio, prácticamente es imposible acumular mucha riqueza ahí. No, pero ahí podemos adicionar el tema de los impuestos, ¿no? Uno por una parte, los negocios, y otro los impuestos. Y si además, como tú decías, en el impuesto tributario en LONAR, el impuesto sobre la ganancia, en LONAR, si al final, cada $2.000 que ganes al año, tienes que dar el 50%, por Dios, usted jamás levantará cabeza. Pero mi pregunta, ¿por qué se dio ese debate intenso? ¿Por qué ustedes creen que se dio ese debate intenso con respecto a evadir por una parte la concentración de riquezas, no mencionarlo directamente, y sí irse al tema de la propiedad? En la reunión de la comisión, que se agregara la palabra riqueza, tal cual está en los documentos del partido, aprobado en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, al cual le hemos dado un papel preponderante en el desarrollo de la conducción de la nación, y que además fue ratificado por nosotros aquí en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por supuesto que la riqueza que nos estamos refiriendo, que no es la de los deportistas, no es la de los artistas, como argumentó Homero. Yo creo que hay preocupaciones sobre este tema, que estas preocupaciones pueden salir también
en las opiniones que recojamos de la población, realmente sobre este tema creo que al menos debería quedar recogido en la Constitución, de forma tal que si estas mismas regulaciones que se dicen que se están haciendo de alguna manera, si no está recogido en la Constitución, podrían ser de alguna forma hasta inconstitucionales. Revolucionario, la propuesta es que se adicione en el artículo 22, cuando dice que el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales a fin de preservar el sistema político cubano y seguidamente los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. No en balde nos advirtieron los clásicos que quien determina y concentra el poder económico determina el poder político. Por lo tanto, además de que el Estado lo regule, es importante que se tenga en cuenta que esa regulación necesaria de la concentración de la propiedad es para también preservar el sistema político cubano hoy vigente. Muchas gracias. A la propiedad privada, por supuesto, que también se va a generar una riqueza. Lo que estábamos diciendo y argumentábamos es que esa riqueza también es muy relativa, es muy difusa. ¿Hasta dónde se llega la riqueza? ¿Quién define la riqueza? ¿En qué cuantía se es rico y no se es rico? ¿Qué es rico para mí? ¿Qué riqueza es para mí? ¿Qué es riqueza para otro? Entonces, y sobre todo porque hay un problema también que tiene que ver con la riqueza no legalmente adquirida, que esa yo creo que sí tiene un sentido de represión y está en estas normas. Entonces, ese era el riesgo de incorporar ese principio a la Constitución, porque hay determinados principios que están en los documentos del partido que no son posibles trasladar directamente a un texto constitucional. Muchos de estos supuestos delegados no tienen la bola, vamos a decirlo así, la bola completa de lo que se está manejando en ese lado de la élite, en la cúpula. Y entonces mucha gente estaba perdida respecto a cómo se podía hablar de propiedad privada y cómo se podía hablar al mismo tiempo que no se iba a permitir la concentración de la riqueza. No recuerdo si Homero o el Toledo decían que, o sea, ellos entraban a aclarar que la riqueza no era algo punible, o sea, que el término de riqueza no era algo punible, no era algo negativo, que había riqueza, él aclaraba en ese momento que había riqueza lícita. A mí me resultó ponía el tema de los deportistas, por ejemplo, eso era una riqueza lícita para estas personas. A mí me resultó muy gracioso ver cuando una persona salía y decía, bueno, pero es que nosotros conocemos por el marxismo-leninismo que quien tiene riqueza es por la explotación del hombre, por el hombre, ¿no? Entonces era como que habían dos discursos, esa élite que sabe muy bien todo lo que se está tejiendo y lo que se está manejando, y estos delegados totalmente despistados que no sabían realmente por dónde va el asunto. En esto que tú mencionabas, Ángel, es evidente que hay artistas y hay intelectuales de la oficialidad que se le tienen que dar todas esas prebendas y que para que sean realmente personeros del régimen. No, todo eso depende si eres oficialista o no. Aquel que no sea oficialista, pues las leyes le van a ir encima. Y el que está justificado, el que está apegado al régimen. Evidentemente, el primero de ellos sería Silvio Rodríguez, que tiene no sé cuántos y tantos millones. Pues ese sería un millonario lícito. Y lo que a mí me llama la atención es cómo entraría entonces la familia de los Castro ahí. Ellos no son artistas, no son de dónde le han salido todos los millones como para viajar por el mundo y ser príncipe, vivir como millonario. No, obviamente la riqueza del castrismo no se cuestiona. Lógico, ahí la riqueza esa no va a estar en la autoridad. De todas formas, esa riqueza ilícita, además, porque ha sido del saqueo de un país que no les pertenece, esa no es cuestionable. A mí me llama la atención cómo el pueblo, que realmente sigue siendo el gran lastimado, el gran perdedor, en esto, va a ser pronto el que le va a dar el espaldarazo a esto y le va a dar el carácter democrático. Porque el pueblo no tiene otra manera de saber decir que no. El pueblo cubano no está preparado para decir que no. Pero yo creo que parte del trabajo de la oposición y de los medios y todo empezar a decirle a las personas cuestiones, porque sí hubo algo muy curioso. Hubo un momento que Raúl Castro casi fuerza a las personas para que no hablen y realmente las personas lo ignoraron olímpicamente, la discusión siguió. Era por el artículo que vamos. Nos agarra 3 meses. ¿Está encendido esto?
¿Me oyen? Perdonen la interrupción. Aquí estamos presentando algo que van a discutir millones de cubanas y cubanos. Ahora estamos presionados con el tiempo también. Ya le estuve diciendo al presidente Díaz-Canel que vamos a tener que sacrificar un día, que hay que hacerlo, es por la Constitución, lo hacemos y los días que sean necesarios, de su plan de trabajo y del mío, y de todo lo que estamos aquí, muchos de ellos aquí en el Consejo de Estado y compañeros que tienen trabajo donde quiera. Y no quiero que con estas palabras se sienta limitado nadie. Estoy hablando a ustedes, a los que están conduciendo ahí las discusiones. Yo te dije que no quería hablar, ¿no? Pero bueno, a veces no queda más remedio que hacerlo. Sigue, perdón. De todas formas, los inversores extranjeros que hay hasta hoy, dígase Melia Coiba, otras empresas, la Cherry de Canadá con el petróleo, etcétera, cuando invierten en Cuba, según tú me has dicho, tienen hasta 8 años de exención de impuestos. Sin embargo, los nacionales nos están dejando que tenemos que pagar desde la primera semana, desde el primer día, ¿verdad? Ya ahí hay un apartheid económico. Ellos necesitan hacer una distinción entre una cosa y otra. Y lo otro es que en el programa de cuentapropismo hablamos ligeramente de que usted, cuando se abre la cuenta única en el banco, con los ingresos y egresos que tienes que declarar ahí, tienes que decir de dónde viene ese dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Para mí el régimen sabe que una gran parte de la inversión de los cuentapropistas que van a permitir de dónde vienen, de Miami. Sin embargo, una pregunta importante es... y otra gente está poniendo su dinero fuera de Cuba también. Sí, pero yo ahora, ya el que lo sacó, bienvenido, perfecto. Ese sabe que puede pasar en algún momento, congelar las cuentas del régimen, etcétera. Si usted dice cuando va a abrir la cuenta única, este dinero viene de Miami, ¿lo considerarán lícito la gente de la tiranía que estén a cargo de definir? Bueno, ya eso es parte de la ley, Pero a nivel constitucional, nos falta otro tema que antes de terminar tenemos que analizar, que es cómo están desmenuzando, despedazando el poder que anteriormente estaba concentrado. Y en ese sentido es curioso que este Homero haya señalado que en algunos países la función del presidente, fue Homero el que lo dijo, ¿no? Sí. Era prácticamente ceremonial, que es algo que se aviene muy bien con lo que está sucediendo con Díaz-Canel. Sí, déjame mencionar acá para quienes nos están viendo. Antes la figura de Fidel Castro, Raúl Castro, tenían concentrado todo el poder cuando eran los comandantes en jefe, primer secretario del partido, presidente de los consejos de estados y de ministros. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Están desmembrando todo lo que es el poder popular. Están poniendo, por una parte, el Consejo de Estado, dejándolo completamente anclado en la Asamblea Nacional, y el presidente de la Asamblea Nacional será también el presidente del Consejo de Estado. Están creando una nueva figura, que es la figura del presidente de la República, presidente y vicepresidente, y están creando el Consejo de Ministros, donde va a haber un primer ministro. Que no sabemos quién será. No sabemos quién es. El asunto es que están dando la imagen de que hay una separación de poderes. Y ese primer ministro va a tener más poder que el presidente. Eso todavía está por definir, pero ese comentario que tú decías, que mencionó Homero, crea suspicacia cuáles son las prerrogativas que le van a dejar a Díaz-Canel, que es que estará como presidente de la República. Quiere decir que Díaz-Canel estará más vaciado de poder aún. Posiblemente esté más vaciado de poder aún. Y entonces ese primer ministro, que va a ser el jefe de gobierno, porque el otro es el jefe de Estado, este que está, el jefe de gobierno, bueno, hay que ver cuáles son todas las funciones que tiene. El asunto aquí es que, como bien mencionábamos en la primera parte, el partido sí se queda como esa estructura monolítica que siempre está detrás y que está manejando todo el poder. Sí. O sea, hay que acotar así. La Constitución es prácticamente letra vacía respecto al poder que tiene el Partido Comunista. Explícame una cosa como tú lo ves, porque mi impresión es que todos esos ganchos que ellos tenían también colocados anteriormente, donde controlaban 100% cualquier tipo de debate, cualquier tipo de discusión, solamente la presencia de Fidel Castro decía qué se puede decir, qué no. A mí me pareció que ahora empiezan algunas cosas a desajustarse. El tema del matrimonio homosexual a mí me parece que va a dar bastante polémica. Ya le está dando. En las calles, ¿cómo tú ves en las iglesias hay una polémica con este asunto. El problema es que falta Fidel y ya Raúl está faltando.
Y ya yo pienso que los políticos, estos que se llaman políticos, ellos se ven de igual a igual. Y ya empieza la discusión, la manera de pensar en sí mismo y empieza la controversia. Antes con Fidel no había controversia, con Raúl quizás una ínfima controversia. Ahora ya puede empezar a nacer la controversia y es lo que ellos le tienen el temor, a que la gente piense por sí mismo. ¿Tú vaticinas que puede empezar a haber de alguna forma algún tipo de conflicto entre lo que es el Poder Popular y el partido? ¿Cómo tú verías ese tema? Quizás no todavía, pero ellos están previendo eso. Ellos tienen el temor de que eso ocurra a la larga y por eso están tratando de debilitar esos sectores para si ocurre cualquier movimiento separatista o independiente, o como quieran llamarlo, de pensamiento político. De todas formas, Ángel, en mi impresión de todo lo que he visto en estas discusiones, que dicho sea de paso, para mí es muy importante que es llamativo que las personas cuando toman la palabra nada más dicen su nombre y que si son diputados de tal o más cual lugar. Nunca se sabe si es un jurista quien está hablando, un abogado, alguien entendido en el asunto. Tengo esa impresión de que hay mucha gente que sabe que esto no da más. Yo estoy convencida que la propuesta esta del matrimonio homosexual igualitario, que le llaman, que es en definitiva ha sido impulsada, es una de las conquistas de la infanta, hija del dictador, va a ser aprobada. Lo inaudito es que en Cuba, y me parece parte de esta estrategia de querer insertar a Cuba de una manera falsa, ¿no? Con este disfraz de modernidad, esta idea del matrimonio igualitario va a ser aprobada. Lo inaudito de esto es que, sin embargo, las libertades y derechos fundamentales de los cubanos continúan siendo sesgados. Yo estoy un poco escéptico con respecto a esto de que sí se va a aprobar lo del matrimonio igualitario. Este es un pueblo desgraciadamente muy machista y por lo menos las personas en la calle están hasta molestos con los spots que están poniendo en televisión, que están impulsando, que están alentando. Bueno, yo te diré, yo no soy machista y tengo mi visión muy particular del tema, así que en otro programa yo creo que podemos entonces no sé qué va a pasar en las votaciones, si realmente no cometen un fraude y al final hacen lo que ellos deseen, pero estoy escéptico de eso. Y cuanto también, ya para cerrar, pienso que en ningún panel se tocó sobre las libertades del pueblo, sobre la libertad de los intelectuales. Es decir, ese tema sigue robado, sigue silenciado. Sigue como la misma Constitución del 76, la de 2002. Porque es que el Parlamento no tiene, todas esas personas que están ahí no tienen libertad para hablar. No tienen, seguimos siendo una dictadura. Eso es, en definitiva, se apruebe o no, o se termine, o hagan 10 arreglos de constituciones más, seguimos siendo una dictadura. Está la historia de que entonces todo esto pasa a un referendo. Va a ser, o sea, que será en noviembre, según ellos han dicho. Yo creo que, como ellos están tratando de afincar todo esto a partir de un referendo popular, donde el pueblo masivamente va a votar por todos estos cambios y la nueva instauración de esta nueva falsa constitución, creo que al menos este es un primer programa que puede servir para comenzar a decirle a los ciudadanos en Cuba que hay una manera de luchar contra eso, y es que, por un lado, que las personas que lo decidan, que tengan el coraje, no vayan a votar a ese referéndum. Y los que tengan de alguna manera una obligación, porque pueden perder su trabajo, tienen a los niños en la universidad, pues sencillamente vayan a las urnas y marquen sobre el no. Y yo creo que toda esta movida encierra también y manda el mensaje bien claro de que con el castrismo no hay posibilidad de entrar ni en procesos electorales, ni en plebiscitos, ni en consultas populares. Todo, o sea, es clara que esa opción está anulada y nunca va a ser tomada en cuenta por el castrismo. Bueno, yo para concluir quisiera mencionar varios puntos de lo que hemos discutido hoy. Me parece que evidentemente tendremos que hacer otros programas sobre este tema, también con otros invitados para incentivar toda la polémica. Primero, esta nueva llamada Constitución me parece que es el testamento de Raúl Castro a su familia, especialmente a su hijo, para vaciar del mínimo poder que tenía al poder popular y realmente hacerle un rompecabezas para que nadie pueda en esa estructura alar para hacer competencia. El partido lo está dejando como por mucho la fuerza preponderante. Por otra parte, él sigue siendo el primer secretario del partido, Raúl y como Castro. Decía Claudio, las principales figuras del partido también están montados sobre el Consejo de Ministros, sobre el Consejo de Estado,
Y los militares sí están como replegándose un poco para ir desde la sombra, para tratar de darle otro matiz a lo que sería el gobierno de la República de Cuba. Por otra parte, el discurso de clausura de Díaz-Canel también fue muy llamativo cuando llama de que hay que ir a la trinchera por lo que está pasando en toda la región, llama de que hay que unirse. Por supuesto, retomaron los términos que usaron cuando el Foro de Sao Paulo, que estaba en esa misma línea de atrincherarse a la izquierda y unirse para poderse enfrentar, según ellos, a la arremetida neoliberal que había en la región. Pero otro tema importante de su discurso de clausura fue que, según dicen, ellos están en una batalla contra las ilegalidades, en una batalla contra el mercado negro, contra la corrupción, en fin, ellos están en una batalla contra el pueblo cubano y contra ese mundo paralelo donde vive el cubano para poder sobrevivir. Yo creo que lo que ellos no están contando es con la variable de la gente, el cubano. Esa aparente ilusión que ellos están dando de apertura o de cambio o de movimiento, el cubano es listo y el cubano sabe cuándo es engañado. Y estamos hablando de un pueblo cubano cansado. Ese mismo juego de la verdad y la mentira, yo creo que puede volverse también un boomerang contra ellos. Bueno, gracias por vernos en este nuevo programa Libertad y Punto. Tendremos muchos más debates sobre este tema y muchos más programas, así que nos vemos en uno próximo. Gracias.